Buenos días a todos. Hoy, 30 de junio, estamos en una nueva edición de nuestros Jueves Enfermeros. La sesión de hoy tratará sobre barreras para evitar los errores de la administración de medicación. La sesión ha sido preparada por José Manuel Paredero, es farmacéutico y es presidente de la Unidad Funcional de la Gestión de Riesgos para el Paciente de la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara, y por nuestro compañero Julián Barbas Medina, que es enfermero especialista en salud mental. El ponente va a ser José Manuel Paredero y nos hablará de la importancia de disminuir la incidencia de estos errores en la administración de medicamentos, que son evitables. Nos va a decir cómo lo podemos evitar y que afectan a millones de personas en todo el mundo. Bueno, y sin más, dejo a José Manuel que nos presente la sesión. Bueno, pues nada, muchas gracias. Lo primero por invitarme a estas sesiones, a la Dirección de Enfermería, a la unidad docente, en fin. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí a estas horas, un día ya previo casi de vacaciones, en muchos casos. Bueno, la idea que tengo precisamente pues es hacerlo lo más ameno posible, porque es un tema que, bueno, Esther, cuando tú decías nos va a dar las soluciones a los problemas, digo, ya me gustaría a mí daros las soluciones. Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis de lo que está pasando y sí que invitaros a la reflexión. Yo me conformo con invitaros a la reflexión de qué es lo que podemos hacer para evitar que continúe ocurriendo lo que está ocurriendo o lo que puede ocurrir en cualquier momento y que tiene efectos negativos sobre la salud de los pacientes, ¿no? Todo esto pasa, por empezar, pues siendo un poquito cañero. Yo quiero ser cañero, ¿eh? Vamos a ver. Os traigo aquí la reflexión de Arthur Blomfield, uno de los considerados padres de lo que es la seguridad del paciente, que nos dijo que hay algunos pacientes a los que no podemos ayudar, pero no hay ninguno al que no podamos dañar. Bueno, ya es una reflexión que nos invita a decir, estamos sometiendo continuamente a intervenciones cada vez más complejas, entre las cuales muchas de ellas tienen algo que ver los medicamentos, y ello tiene como consecuencia que un paciente que viene a solucionar sus problemas, a lo mejor solucionamos algunos, a lo mejor no los conseguimos solucionar, pero en muchos casos se va con otros que antes no tenía. Bueno, desde ese punto de vista empiezan a surgir los conceptos que nos hablan de seguridad del paciente, y yo voy a ir introduciéndose en algo que posiblemente muchos de los que estéis aquí presentes ya lo conocéis, pero que no por ello quiero dejar de hacerlo. 4 pinceladas sobre lo que hacemos en la comisión, para qué está, y los objetivos de la seguridad del paciente, que muchos los conocéis perfectamente. Ya sabéis, o si no lo sabéis, aquí la tenéis, lo que nos dice la OMS, que tampoco hace un alarde de propósito de definir algo como la seguridad del paciente, que nos dice la ausencia de daño innecesario o potencial asociado a la atención sanitaria. Perfecto, todos estamos de acuerdo con ello. Sabemos que hemos pasado y que, entre otras cosas, esta definición de la OMS y la cultura de seguridad lo que nos propone es cambiar un modelo centrado en la persona, un modelo centrado en sacar ese inquisidor que tenemos dentro para decir, necesitamos un culpable, necesitamos alguien cuando ha ocurrido un efecto adverso, un suceso adverso, o una situación negativa para la seguridad del paciente, buscamos un culpable y ya nos quedamos tranquilos. Bueno, todos los que estamos aquí presentes somos conscientes de que eso está absolutamente agotado y que no nos conduce a ningún sitio. Porque sí, una vez que tenemos el culpable, mañana el culpable puede ser otro y el problema sigue sin ser solucionado. Y además las respuestas que tiene son actitudes en las cuales pues impera el miedo, imperan las medidas disciplinarias, las amenazas de denuncia, el tapar unos a otros los problemas que puedan haber sucedido en lugar de intentar buscar soluciones, y desde luego ese no es el camino. Por ese motivo se avanzó hacia el modelo centrado en el sistema. Un modelo centrado en varias premisas que son importantes y que conviene recordar. Los humanos somos falibles, por lo tanto los errores son esperables. Una vez que asumamos eso,
Si sabemos que los errores son esperables, tenemos que analizarlos desde un punto de vista como si fueran consecuencias y no el origen, para poder afrontarlos de una forma sistémica, sin buscar culpables, y creando una respuesta para cambiar esas condiciones que existen en el sistema, esos patógenos del sistema, que son los que proponen o los que facilitan que se produzcan los errores, como creando barreras, defensas, escudos, para evitar que eso ocurra o que vuelva a ocurrir. Y por tanto, tener en cuenta que no es quién se equivoca, sino por qué es lo que ha fallado y, sobre todo, si se puede volver a repetir. Aquí, en este hospital, la mayoría de las personas o de los profesionales que notifican eventos relacionados con la seguridad del paciente es, sin ningún lugar a dudas, el personal de enfermería. Ellos son los que, por lo menos, no sé si quién más los detecta, pero desde luego los que más los notifican y lo ponen en común. Utilizan el SINAS, ya sabéis. Esa herramienta que disponemos para poder ayudarnos a primero conocer y, por lo menos, intentar ver qué es lo que ha pasado y analizar, porque en el momento que sabemos que cometemos los errores, tenemos que analizar por qué ocurrió, tenemos que tener claro que queremos cambiarlo. Ese también es un paso del cual luego hablaremos, porque aquí pues hay para todos, ¿no? Como aquel que dice. Muchas veces se tiene la impresión de que tener gente que saca a la luz los problemas o los defectos o los fallos, pues sí, queda muy bien, pero cuando se pone a trabajar y de verdad aparecen los fallos y los defectos, pues ya empiezan a ser molestos. Entonces, pues bien, pero no tanto, ¿eh? Si te pones a trabajar mucho en esto, pues en fin, te vas a convertir en algo muy pesado y a lo mejor empieza a ser ya cansino. Bueno, hay diferentes formas de afrontarlo, ¿verdad? Lo ideal es disponer de un plan para querer cambiar las cosas y que ese plan, además, pues tenga respaldo. Por eso es muy importante una cooperación de todos los estamentos, en concreto aquí en la Gerencia de Atención Integrada, pues del equipo directivo, evidentemente, y de los profesionales, sobre todo con misión en la seguridad del paciente y creer en mejorar las cosas y en poder hacer lo que podemos hacer. Habrá cosas que no podemos hacer, pero habrá otras que, desde luego, podemos intentarlo y se puede conseguir. Y un primer paso, como os decía antes, sin ninguna duda, pasa por saber lo que ocurre. Si nadie lo cuenta, si lo que ocurre se queda en los respectivos servicios, nos lo tapamos, nos lo callamos y decimos hoy por ti, mañana por mí, pero esto que no se sepa es incómodo. Evidentemente nunca vamos a llegar a ningún sitio. Por eso yo os animo a dar el paso y a notificar. Tenemos este sistema, esta herramienta, pero no tiene por qué ser exclusiva. Lo importante es notificarlo. Si lo notificamos desde aquí, podemos canalizar esa información y podemos darle una respuesta en la medida de lo posible, por lo menos trabajarla, pero evidentemente si no la conocemos, para quien no lo sepa, ya sabéis que os podéis meter en la página web de SINASP desde cualquier sitio y introduciendo estos códigos, bien sea código para el hospital, hemos creado también códigos para la notificación desde los centros de atención primaria, tanto rurales como urbanos, pues se ponen esos códigos y entras al formulario. Seguro que muchos lo habéis hecho y lo conocéis. Vamos al tema que nos toca. Vamos a hablar de los medicamentos y de la seguridad para el paciente y lo que ello implica, porque de entre todas las notificaciones que se dan en SINASP, cerca de entre el 12 y el 16%, según los datos de los últimos años, están relacionados con problemas relacionados con el paciente, con los medicamentos, perdón. Y además, en algunos casos, han tenido consecuencias fatales para el paciente. Ya, estos son casos reales que han pasado aquí. Vamos a darle una vuelta. Sobre los efectos adversos de los medicamentos, pues podemos encontrarnos con algunos que son inevitables, quizá imposibles de predecir o evitar, pues que el conocimiento de la ciencia o nuestros conocimientos actuales, pues así están y no permiten conocer algo que hasta ese momento se desconocía. Os traigo ahí el ejemplo de lo que ocurrió con el desastre de la talidomida en los años 60. Ya sabéis que a día de hoy todavía colea y todavía hay muchos pacientes afectados por aquel desastre, que supuso un antes y un después en lo que es la evaluación de medicamentos, que supuso, por ejemplo, sin ir más lejos, que a partir de entonces la investigación preclínica y clínica de los medicamentos sufría un cambio importantísimo. Antes solamente se utilizaba la preclínica
en una especie animal que era la rata. A partir de entonces se utilizan vertebrados e invertebrados y, además de la rata, es obligatorio utilizar otro mamífero distinto. Si la talidomida se hubiera ensayado, además de la rata, en el mono o en el perro, que era lo que más se utilizaba en aquel entonces y aún hoy se sigue utilizando, ese problema de la focomegalia y de los problemas que había en el desarrollo embrionario hubiera surgido y hubiera salido a la luz. Bueno, evidentemente de los errores se aprende. Pero aquí os traigo otra situación. La talidomida no ha desaparecido del mercado. La talidomida la rescataron del sarcófago, como aquel que dice, allá a finales de los años 90, y se volvió a utilizar porque se estudió mucho ese problema del desarrollo embrionario, el por qué detuvo el crecimiento celular de determinadas partes del feto, y algunos investigadores consiguieron demostrar utilidad de eso que fue un grave problema para el tratamiento de algunos tipos de cáncer y en concreto algunos tipos de linfomas. Y así se autorizó a principios de siglo, otra vez en el mercado, para precisamente ese tipo de patologías, pero fijaos que en Brasil, en el año 2006, volvió a ocurrir que una persona embarazada volvió a tomar talidomida. Ahí ya no podemos achacarlo a un error previo, como el que hemos dicho antes, sino que estaríamos hablando de otra cosa. Estaríamos hablando de un problema de información, un problema de seguridad, un problema de desconocimiento, tanto en la administración como en la utilización del fármaco. Es decir, que si lo ponemos a analizar hay mucha más miga detrás de todo esto. Pero no es este el único caso. Aquí os traigo una osteonecrosis mandibular por bifosfonatos. Muy bien, esto fue un evento adverso que surgió hace unos años, que se desconocía y que con el uso de estos medicamentos y la experiencia y la notificación a través de los sistemas de farmacovigilancia, pues dieron a conocer a través de las diferentes señales de los internacionales, de los sistemas internacionales de farmacovigilancia, que esto era un efecto adverso susceptible de ocurrir con estos fármacos, ¿vale? Entonces podemos decir, bueno, bien, el sistema de farmacovigilancia nos ayuda a detectar efectos adversos de los medicamentos, pero aquí también puede haber otro problema. A lo mejor es que estamos administrando un medicamento teóricamente para prevenir fracturas por fragilidad a personas que nunca van a tener esa fractura por fragilidad. Es decir, son dos cosas distintas y, si os dais cuenta, son dos formas distintas de ver una misma situación y un mismo evento. Ya sabéis que hay etiquetados que están diseñados para que nos equivoquemos, o al menos da a entender el que los comercializa que esa es su finalidad, porque si no, no se entiende. Aquí tenéis un ejemplo de una adrenalina de administración por vía tópica o de administración hipodérmica en este caso, y este segundo caso que veis ahí a la derecha, aunque sea un poquito borroso, pues es después de notificarle al laboratorio y decir, por favor, cambie usted el etiquetado, póngalo más fácil para evitar la confusión. Y lo que más se le ocurrió es resaltar for hypodermic use, traducirlo también al castellano, que tenía su versión en castellano. Bueno, y no se te podía haber ocurrido otra cosa mejor. No podías haber cambiado por completo el color del envase, no podías cambiar. Pero ya sabéis que aquí nos metemos en otro tipo de conflictos de intereses y otro tipo de problemas, porque las autorizaciones de los medicamentos son autorizaciones blindadas. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier cambio que se quiera hacer sobre lo que ya está comercializado requiere solicitar una autorización, un pago de tasas, un gasto de dinero y hacer una modificación sobre lo ya existente. Y eso es incómodo, sobre todo en cosas que a lo mejor incluso se venden en los hospitales a coste cero. Eso es una realidad y no se hace. Cuesta mucho. Decidme si seríais capaces de distinguir las dos ampollas que hay a la derecha, que uno tiene fentanés y otra ondansetrón. Fentanilo, ondansetrón. Complicado, ¿verdad? Lo mismo os puede ocurrir con la noradrenalina y la solinitrina. Bien. Y lo que hay ahí, midazolam y mepivacaína, pues ya me diréis. Esto además, meteros en un entorno con poca luz, meteros en un entorno con prisas. Bueno, alguien dirá del laboratorio qué es lo que dicen. Dice,
es que nosotros no hemos diseñado el medicamento para que sea extraído de su envase primario y secundario, sino que lo hemos diseñado para otra cosa. Esto tiene que estar guardadito en su funda. Ya, pero el día a día de los hospitales, el día a día de la forma de trabajar y de cómo se tienen que almacenar los productos, también tiene su propia lógica y también tiene su propia cinética y dinámica, con lo cual, pues, de alguna forma, tendríamos que hacerla converger. Y si hablamos también de los problemas relacionados con los pacientes, este problema lo podemos extrapolar y, bueno, pues marcas muy conocidas que seguramente tenéis en casa o conocéis de aquí, pues ya me diréis si no prestan a la confusión, sobre todo en pacientes ancianos, en pacientes con dificultad en la visión o simplemente con pacientes que tienen, bueno, pues problemas todavía hay gente que son analfabetos o casi analfabetos, es decir, hay de todo. Y sin ser analfabeto también tiene muchos problemas en distinguir esto, es decir, que no. Como veis, es un problema que también pasa lo que es el ámbito hospitalario para convertirse en un ámbito casero y perfectamente un problema perfectamente existente en cualquier casa. También tenemos medicamentos de alto riesgo que sin ninguna duda pues hay que manejar con mucho más cuidado y hay mucha bibliografía que seguramente mucha de ella la conocéis para el manejo de estos medicamentos, aunque luego hablaré un poquito de ellos. Pero también siempre conviene recordarlo. Aquí un cambio en la vía de administración de estos dos medicamentos, pues la vincristina, si nos equivocamos, y la administramos por la vía intratecal, pues tiene consecuencias fatales para el paciente, el mortal. Acordaos de ese famoso vídeo que habla, seguramente que lo habréis visto, está pues una situación real llevada pues digamos a una especie de documental donde nos cuentan este caso. Bueno, a todo esto hay que añadir que también tenemos pacientes complejos, con alta polimedicación, y que seguramente, ahora cuando os cuente yo, a través de la siguiente diapositiva, cuántos medicamentos se puede llegar a tomar una persona, pues a algunos os resulte chocante. Eso también nos conduce a hacernos otra pregunta, que es que a lo mejor el problema de salud que tiene el paciente muchas veces está ocasionado por los propios medicamentos que se está tomando, y a partir de X principios activos que se toma un paciente a la vez, pues posiblemente muchos de los demás medicamentos están incluidos en su arsenal terapéutico para paliar los desaguisados y los desastres que están provocando los otros medicamentos. Aquí tenéis nuestro top 20 de pacientes con el número de envases que se han tomado en un año, pero aquí lo he filtrado por el número de principios activos distintos que en el último año completo, que es el 2015, se han tomado esos pacientes. El paciente número 1, durante el año 2015, se tomó 50 principios activos distintos. Estos son datos de facturación. Es decir, a eso podéis añadirle posiblemente los periodos que hubiera estado ingresado aquí en este hospital, donde se le hubiera dado esa misma medicación o no, distinta o no. Aquí estamos hablando de datos que han salido de receta facturada a través de oficina de farmacia. Tenemos la esperanza de que a lo mejor no se los ha tomado todos, pero esos 50 principios activos distintos repartidos en 241 envases en un año da, a poco que echéis cuentas, a casi un envase por día. Esto da pie a pensar en la dificultad que tienen algunos pacientes. Pero si os dais cuenta, pues los que vienen detrás no le van a la zaga. El tema del importe es para que veáis que no es una cuestión de importe. Hay otros pacientes que consumiendo menos principios activos y menos envases, el importe es superior. Eso ya es una cosa anecdótica. Eso a nosotros nos sirve para detectar qué personas tienen adicción a los opioides, porque como los opioides que producen adicción son bastante caros, enseguida te aparece ahí. Si filtras la tabla por el importe, dices, ahí va, ya tenemos el lío. Esto es un ejemplo para que veáis que cuando cae en vuestras plantas, llega alguno de estos pacientes, a la complejidad del día a día, del trabajo y a todas las trabas que os puede poner el sistema y la metodología de trabajo que llevamos, trabas, ventajas o situaciones que hay que afrontar. Es decir, todos sabéis pues lo cómodo o lo incómodo que puede ser venir a trabajar en determinadas circunstancias y en vuestros respectivos puestos de trabajo y las herramientas para facilitar vuestra labor que tenéis o las que tenéis para entorpecerlo, que también las hay, ¿verdad?
Ahora vamos a analizarlo. Si además de eso os cae un paciente de estas características, la cosa se puede complicar bastante y el error está acechando. Por ese motivo, vamos a analizar lo que ocurre en nuestro entorno. Y os voy a hacer un extracto de los principales problemas de seguridad que se han notificado a través de SINASP y que hemos ido analizando y, en algunos casos, intentando dar alguna solución. Hace años ocurrió aquí algo que ya conocíamos que había ocurrido en muchos otros sitios y que, bueno, pues por aquello de que ya ha ocurrido, de que ya se conoce, de que la gente está alerta y dice, pues, ¿será que no ocurre? Bueno, pues aquí te vuelve a ocurrir. La sobredosificación con metotrexato. En función de la patología a la que esté destinado el metotrexato, pues tiene un envase o tenía, podemos hablar en pasado porque esto afortunadamente ha sido solucionado, esto nos ocurrió hace 3 años ya. El metotrexato se puede pautar en función de la patología en una dosificación diaria o una dosificación semanal. Si se pauta en una dosificación semanal y el paciente se equivoca, no lo tiene claro y se la toma esa dosificación semanal diariamente, pues ya tenemos el lío y el problema. ¿Qué fue lo que ocurrió? Milagrosamente el paciente no falleció, pero estuvo mal, muy mal. Y esto ya estaba notificado, pero es curioso porque al analizar estos casos y al hacer un análisis causa-raíz, que es lo que se suele hacer cuando se hace una notificación de estas características, pues te das cuenta la cantidad de barreras y la cantidad de cosas que fallaron para que se diera este error, que fueron unas cuantas. Eso de que parece que se han alineado todas las cosas, como sabéis, para que se produzca el error, pues evidentemente es lo que suele pasar en estos casos tan graves. La duplicidad en la administración de medicamentos con resultado grave también está al orden del día, de acuerdo con lo que notificáis, porque esto mayoritariamente, insisto, que está notificado por personal de enfermería y con casos que ocurren aquí, ¿vale? La administración de medicamentos a pacientes alérgicos a un determinado principio activo, por desgracia, también está al orden del día. En algunos casos provoca reacciones alérgicas graves, menos graves o insignificantes, pero en otros casos hay mucho problema. De hecho, este año, sí ha sido este año, pensaba que era a finales del año pasado, pero ha sido este año, ha habido una confusión de medicamentos que ha tenido como resultado la muerte de un paciente en la planta. Es decir, pero el problema de estas cosas es, ¿podemos decir a día de hoy que hoy, en estos momentos, eso no puede ocurrir de nuevo? Esa es la reflexión, ¿no? Siguiendo con esto, también se han notificado fallos en los sistemas de la revisión de medicación que conducen a la administración de medicación caducada al paciente. De todas formas, si esos medicamentos están almacenados en ampollas como las que hemos visto en los ejemplos anteriores, donde a duras penas puedes ver lo que tiene la ampolla, pues ya me diréis si vais a ser capaces de ver la fecha de caducidad. Eso ya sí que puede ser para nota. También hay ausencia de medicación esencial en los carros de paradas, lo cual conduce a problemas. No en todos los carros de paradas, ya sabéis. Aquí hay carros de paradas de muchas que están manejados de muchas formas y Julián os lo podría contar mejor, pero normalmente están precintados con su protocolo, con su programa de revisión, todo correcto, pero en algunas otras ocasiones, en función de donde esté ubicado ese carro de paradas, no siempre es así, como sabéis. Y en algunas ocasiones, cuando no está precintado el carro, por algún motivo, alguna necesidad urgente, unas prisas o lo que sea, tienes que echar mano de esa medicación que hay ahí, porque la necesitas, evidentemente, pero luego se olvida de reponer y cuando se va a utilizar, pues puede haber problemas. También se ha notificado. La administración, como os decía, de medicación a paciente equivocado como resultado fatal, que es lo que os comentaba hace un momentito, sobre todo cuando se trata de medicamentos de alto riesgo, bien, pero en este caso no era un medicamento de alto riesgo, era simplemente una confusión del paciente. Uno era hipertenso, otro hipotenso. ¿A quién le damos la medicación? Al que no debemos. Resultado, una parada cardiorrespiratoria que no fue remontable. Bueno,
Si nos dedicamos a buscar un culpable, lo siento, os ha tocado. Es que el personal de enfermería está metido en todo el ajo de esto. Ya tenemos un culpable, ¿verdad? Y en este momento es cuando Esther se arrepiente de decir, ¿y este tío por qué lo hemos traído aquí? Bueno, una forma de verlo, evidentemente, pero hablemos de los elementos facilitadores de esos sucesos adversos. Hablemos del entorno que promueve esto. Hablemos de a qué peligros os enfrentáis, de qué defensas para esos peligros que pueden conducir a los daños o al error tenemos, cuáles están implantadas, y luego tengamos en cuenta esos fallos humanos que siempre pueden existir, y más ahora, ¿verdad? Ahora que llega esta época en la que ¿cómo se sustituye al personal? ¿Qué formación tiene el personal que viene a sustituir? ¿Qué experiencia tiene de trabajo en ese puesto, en esa ubicación? Que os voy a contar que no sepáis, ¿no? Y os invito a responder conmigo a estas preguntas. Y podemos responder a ellas con un sí, no, quizás, o no sabe, no contesta. ¿Es un problema que Mambrino y Pharmatools no estén integrados? Ahí lo dejo. Y pensando. ¿Lo pone fácil Pharmatools para evitar el error? Ahí lo dejo, cada uno que vaya reflexionando. A lo mejor alguno me dice, ¿y qué es eso de Pharmatools? Puede ser, ¿eh? ¿Todo el mundo está formado precisamente en estas aplicaciones? Es decir, algunos llevaréis mucho tiempo, algunos habéis llegado recientemente. A los que llevéis mucho tiempo, ¿os han enseñado a utilizar Pharmatools? ¿Os han enseñado a utilizar Mambrino? ¿Hay dosis de recuerdo? Porque estas cosas se olvidan. En alguna ocasión a los médicos les hemos explicado cómo se prescribe en receta electrónica. Pero si se lo explicas un día en cuarto de hora y después de 2 años no han vuelto a hacer receta electrónica, ¿se van a acordar de hacer receta electrónica alguien? Eso es imposible. Con esto pasa lo mismo. A lo mejor hay cosas de Pharmatools, hay cosas de Mambrino que estáis utilizando a diario y estupendo. A lo mejor hay otras que se escapan. Bueno, otra pregunta, otra cuestión. ¿Nuestra forma de trabajar evita el uso de papel? Y al utilizar el papel, pues a lo mejor estamos asumiendo que, bueno, pues, aunque no sea la forma más idónea de transmitir la información, pero estáis de acuerdo conmigo de que eso ayuda a que se produzcan errores de transcripción, se produzcan errores en la dosis, en que no entiendo la letra, que no entiendo tal. Bueno, si está escrito con ordenador, estupendo, a lo mejor esos problemas de entenderlo, pues bueno, pero siempre te puedes equivocar al ponerlo. Pero si ya es manuscrito, con mi letra lo llevaría muy, muy mal, ¿eh? ¿Hay ordenadores disponibles para todos cuando se necesitan? ¿Estáis trabajando en una planta? ¿Hay que cargarlo a información en Pharmatools? ¿Está el ordenador ocupado? ¿Cómo lo hago? Todo esto procede de la información que nos dais o que nos ha dado la gente que ha notificado, porque yo, desde mi puesto de trabajo, tampoco tengo ni idea de cómo funciona Pharmatools más que la parte que me toca ver de Pharmatools, que es muy pequeñita. Es decir, cada uno. Pero claro, tú investigas, tú preguntas y la gente te cuenta, y en la propia notificación el notificante te cuenta. Porque una de las grandes ventajas que tiene la notificación a través de SYNASP es que implícitamente te está preguntando, oye, ¿y tú esto cómo lo resolverías? Si tuvieras tú que decir, ¿y esto cómo lo soluciono? ¿Qué harías? Y muchas veces te está dando la clave. La pregunta siguiente que hay que hacerse es decir, ¿algún problema en aplicarla? ¿Por qué no la aplicas? Hay muchas veces que se necesita un empujoncito para decir, oye, si esta es la solución, ¿qué te impide llevarla a cabo? Pero hay veces que la solución no es tan fácil. Si no, no estaríamos aquí hoy, ¿no? Acabando con estas cuestiones incómodas o cómodas, o como las queréis definir. Las instrucciones del texto asociado a Pharmatools plantean problemas, porque se han notificado problemas derivados de esto.
¿Y las órdenes médicas para enfermería se hacen de manera estandarizada? Es decir, si en una planta hay pacientes que dependen de diferentes servicios, ¿cada uno de esos servicios da las órdenes o las instrucciones de la misma forma? ¿O cada uno tiene su metodología? ¿Cada uno pone la información de las analíticas en el mismo sitio? ¿Cada uno pone la información que acompaña a la administración de los medicamentos en el mismo sitio? ¿O tenéis que andar buscándola? ¿Eso es un foco de problemas? Está claro que a veces las barreras fallan, ¿eh? Y en función de cómo se vea esa barrera, fijaos que cuanto más lejos se vea, ahí veis la foto, los de la segunda fila están como más tranquilos que los de la primera. Dicen, el tono no va a llegar hasta aquí. Ya. Cuidado que puede llegar. En definitiva, podemos llegar a la conclusión de decir, bueno, yo no mandé mis barcos a luchar contra los elementos, las defensas están fallando, ya nos podemos quedar todos tan tranquilos, es decir, si vuelven a ocurrir los errores, ya nos han dicho que es porque las defensas han fallado, podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Bien, es una opción, es una forma de verlo, es una actitud. Pero yo estoy aquí para recomendaros otra, ¿no? Vamos a apostar por la cultura de seguridad, vamos a apostar por cambiar las cosas, vamos a apostar por decir, sabemos que estos problemas están aquí. Y como os decía antes, estos problemas hoy en día, ahora mismo, ¿se pueden estar dando? ¿Podemos estar ante un problema de seguridad en la administración de medicamentos a un paciente aquí en este hospital que hagamos que su vida peligre? ¿Hemos solucionado algunos de los problemas para que no se vuelvan a repetir de estos que hemos dicho? Si estamos respondiendo que no a todo esto y por extrapolación a muchas de las preguntas que hemos hecho antes, si a muchas de ellas estamos respondiendo con un sí, efectivamente, esto sigue pasando, esto está pasando, pues entonces seguimos teniendo un problema, ¿no? Bueno, pues también podemos analizar y decir, no solamente están las barreras que el sistema me pone o que no me pone, sino que también está lo que yo puedo hacer, ¿no? Y eso es un poquito también el objetivo, o sea, tener una actitud positiva, proactiva, y yo os invito a que, en la medida de lo posible, para solucionar estos problemas, analicemos qué cae en nuestra parte, qué cae en nuestro ámbito de actuación, qué es responsabilidad nuestra o qué podemos hacer, ¿no? Y eso es un poquito la idea. Y os hago esta pregunta también, porque también esto lo habéis notificado. Es decir, ¿de verdad que la culpa de todo lo que pueda pasar mal es de los demás? Y os invito a que reflexionéis esto. ¿La preparación de la medicación en las plantas es adecuada? Aquellos que estéis en esta situación y en esta coyuntura y de vez en cuando preparéis la medicación en las plantas, hay gente, y yo os puedo plantear esta pregunta, ¿hay medicación que se deja preparada de un turno para otro? ¿Esto ocurre? Porque esto es un factor de riesgo importantísimo. Si está ocurriendo, eso no hay nadie que os impida el dejar de hacerlo. O sí, pero habrá que verlo. ¿Qué es lo que os impide y por qué? Es decir, que podemos hacer muchas más cosas de las que pensamos. No todo va a venir alguien a decirlo. Es que nos faltan 10 ordenadores, o es que nos faltan 10 enfermeros más, o es que nos falta lo que queráis, que también, que puede ser. Pero no solamente es eso. Podemos reflexionar también de la parte que nos toca y de la que podemos hacer nosotros. ¿Exigimos una transmisión de la información adecuada? Si queremos abandonar el papel, ¿vamos a admitir esto? Este traspaso de información o de documentación. Esto es un caso real, no de este hospital, pero a lo mejor habéis visto incluso alguno peor. Porque si asumimos y admitimos ese trasvase de información, ya lo hacemos nuestro el problema, Si lo devolvemos a los corrales, decimos, oye, macho, a mí dame la información de otra manera, porque con esto, como mínimo, voy a equivocar. Y va a tener consecuencias en el paciente. Uno de los principales problemas que habéis visto está relacionado con una identificación errónea del paciente. Hay algo que podemos hacer todos. Ningún paciente en este hospital sin pulsera. Ese puede ser el eslogan y el objetivo de seguridad de este año. De hecho, es el objetivo tan poco o tan ambicioso
que nos hemos propuesto desde la unidad funcional. Ningún paciente sin su pulsera, porque es el quid de la cuestión y es uno de los orígenes de la inmensa mayoría de problemas de notificaciones de seguridad, donde intervienen medicamentos o no medicamentos. Hace 2 días se ha notificado un problema relacionado, podía ser un medicamento, pero en este caso ha sido un alimento concreto a un paciente alérgico que le ha producido un efecto grave. Esto ocurrió hace 2 días, ¿eh? Podría haber sido un medicamento, pero en este caso ha sido un alimento. ¿Por qué? No había identificación correcta del paciente. Nosotros estamos trabajando ya en ello, ya hemos pedido que se incluya, y espero que sea cosa inminente, que se incluya el dato de la fecha de nacimiento también, cuando se imprime la etiqueta, la pulsera, perdona, que se incluya el dato de la fecha de nacimiento junto con la historia y junto con el nombre y los 2 apellidos. Importante. Pero sobre todo, que todo paciente que se someta a pruebas invasivas también esté identificado con su pulsera, que los de las urgencias también estén identificados. Y diréis, ¿y por qué también si eso no se hace? Bueno, pues porque está siendo un foco de problemas, tal cual se notifica. Entonces, si está siendo un foco de problemas y tiene una solución relativamente fácil, ¿por qué no abordarla? Declararemos la guerra, y esto es una cosa que me he comprometido también, es otra de mis fijaciones fetiches, al cortapega del mambrino, responsable de gran parte de los problemas de duplicidad de medicación que ya vienen en origen en la historia clínica, responsable de los problemas de la falta de conciliación de medicamentos, de medicación del paciente, cuando un paciente sale del hospital y regresa a la atención primaria, responsable de muchos de los problemas relacionados con los medicamentos. Si se hace el cortapega, hay que leerlo de arriba abajo, y aun leyéndolo de arriba abajo, no te vas a dar cuenta de los errores, se daría cuenta otra persona si leyera el mismo documento, que seguramente no lo va a hacer porque no está a mano, con lo cual es un riesgo innecesario. Tenemos que luchar contra ello. También utilicemos las herramientas disponibles a nuestro alcance. Tenemos información y conocimiento sobre los errores de medicación. Tenemos a nuestra disposición listados de medicamentos de alto riesgo. Tenemos información de los problemas relacionados con los medicamentos. Vamos a utilizar estas informaciones. Y en ese aspecto también nos toca a nosotros, desde la unidad funcional, la parte que nos toca, y es de difundir adecuadamente la información. Todas estas cosas que estamos diciendo, y de hecho esa difusión forma parte de que yo esté hoy aquí, contándoos esto. Es una forma también de difundirlo. A falta de otras mejores, otras que me gustarían más, pero poquito a poco todo se andará. La explotación de los datos de Synapse y todo lo que ocurre y todo esto que os estoy diciendo es fundamental, sobre todo que la información fluya y que si ha ocurrido un problema, que esa información fluya con el objetivo de mejorar, con el objetivo de evitar que eso, oye, esto les ha pasado en una planta, ¿a nosotros nos puede pasar esto en nuestra planta? En nuestro entorno de trabajo nosotros, esta notificación que nos han dicho que ha ocurrido aquí, no estamos hablando de otro sitio, aquí, ¿estamos exentos o libres de ella? Si la respuesta es no, pues hay que aplicarla. O hay que hacer una reflexión de qué podemos hacer. Es decir, que en cierta medida hay una parte que nos toca a nosotros, y es que de lo que hacemos, que es simplemente lo que, cuando se notifica algún problema, pues la solución que se aporta, ponerla en marcha, ponerla en práctica. Es decir, tenemos un problema, lo hemos notificado, se ha clasificado, se ha analizado, vamos a implementar las mejoras y a intentar subsanar las causas que pueden originar ese problema, o vamos a defendernos de él. Y sobre todo, vamos a contarlo cómo lo hemos hecho y si tenemos éxito o no. Eso es fundamental. Algunos conoceréis que existe un listado de medicamentos de alto riesgo, que hay gente que lleva trabajando en esto de manera voluntaria desde hace un montón de tiempo. Hay una página web accesible, no está capada milagrosamente por el sistema, que es el Instituto para el Uso Seguro del Medicamento, y es un portal que tiene información extraordinariamente interesante de problemas relacionados con los medicamentos que han ocurrido en todas partes, a nivel mundial,
pero la versión en castellano, evidentemente, de problemas que han ocurrido aquí. Y nos relaciona y actualizan de manera periódica cuáles son aquellos medicamentos que consideran de alto riesgo y qué medidas y qué actuaciones se han propuesto y se han implementado y se han llevado a cabo con éxito en centros como puede ser este u otros que se enfrentan al mismo problema que nos vamos a enfrentar nosotros. Bueno, pues utilicémoslo. Aprovechemos la información que nos da la Agencia Española de Medicamento, por ejemplo. Ya sabéis que mucha de ella fluye. El problema que tenemos cuando nos bombardean con informaciones que al final pues acabamos por no hacerle caso a ninguna. También es cierto que no es fácil. Aquí, pues, no todo el mundo tiene su ordenador, no todo el mundo puede acceder a su cuenta de correo del SESCAM, no todo el mundo puede acceder a la información de manera rápida y fácil. Ya es una labor más de equipo, es una labor más de coordinación, de que esta información fluya entre los profesionales y, por ejemplo, información como esta, que ha sido publicada hace 2 días, pues pueda ser compartida con los profesionales y decir, oye, que avisan de que hay un riesgo de la no intercambiabilidad, sin ajustar la dosis, entre 2 presentaciones del posaconazol. Bueno, a lo mejor aquí no tenéis este medicamento, no lo utilizáis en vuestro servicio, pero como estas hay, muchas. Y afortunadamente esa información que la tenemos ahí, que es gratis, ¿por qué no la empleamos? Eso se puede hacer. Concluyo con esto, insistiendo que no solo importa lo que hagan por ti, sino que nosotros también participamos. La parte que nos toca, vayamos a hacer. La que no nos toca, bueno, pues sigamos pidiéndola y reclamándola, pero mientras llega, ¿qué barreras podemos implementar nosotros para evitar que el suceso adverso llegue a ser una realidad? Esa es la cuestión. Por mi parte, nada más. Ahora dejo el debate abierto y si alguien quiere hacer su propia reflexión de esas cuestiones que se han quedado ahí al aire, aquí está el micro. ¿Alguna pregunta? Bueno, con un fuerte aplauso de todos para ti, te agradecemos tu intervención de hoy. Nada, muchas gracias.